ahí? Tu hermano. Bueno. Buenas. Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Hola, buenas ¿Todo tardes. bien usted? Buenas tardes. Qué calorcito hoy para hacer abril ya, ¿eh? No es Veranito esperado, pero pandémico. bueno. Tantas alteraciones en la naturaleza, estamos con este calorcito. Buenas tardes, profesor. A todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A ver cuántos estamos conectados. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuánto? 37, ha mermado la participación. Bueno, ¿vieron algo de la clase que pedí del cuatrimestre pasado que miraran como para meternos en tema en lo que tenemos que dar hoy? Sí, sí. Bien. ¿Tienen alguna duda de lo que digo? Igual voy a retomar un poco el hilo de la cursada. Como que estamos fuera de ritmo, con tantos feriados nos cuesta acelerar. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? Sí, profe, todavía faltan corregir algunos trabajos, ¿no? Porque a mí no me llegó nada. Muchos faltan corregir todavía. Ah, bien, bien, bien. Sí, son, Listo, me quedo tranquila. Son 50, así que creo que he visto 7, 8 hasta ahora nada más. Ah, bien, bien. Ni siquiera puedo hacer un diagnóstico más o menos de cómo viene porque son muy pocos los que he visto. No les puedo dar un adelanto de opinión. Está bien, no hay problema. Profe, otra pregunta. La Sí. corrección de este trabajo, ¿por dónde la entrega? Por el mismo Classroom. Ah, ok, gracias. Yo se los corrijo en el propio trabajo que ustedes me mandan y ahí mismo les hago la devolución. ¿Alguna otra pregunta? Yo les recomiendo que para esta parte que vamos a ver, que empezamos a ver el viernes y que el miércoles pasado y que vamos a seguir viendo hoy, en la bolilla 2 ustedes tienen subido un texto del titular del doctor Marucci, breve análisis de la historia constitucional, algo así creo que es el título, que abarca prácticamente desde el descubrimiento de América hasta 1820. Les recomiendo que empiecen a leer desde la parte de las invasiones inglesas, más o menos en adelante, y en breves páginas ustedes tienen resumida prácticamente toda la bolilla 2 y la bolilla 3, y el principio de la 4. Les recomiendo que lean ese texto. Y además Profe, ¿cómo se llama? creo que es breve análisis de historia constitucional argentina, no recuerdo bien el título. Lo tienen Breve ahí panorama en de el historia. Classroom. Breve panorama de historia constitucional argentina. Ese mismo. Gracias. Que sigue además el mismo hilo argumental que desarrollo yo en las clases. Les diría que leyendo ese texto tienen armadas estas, por lo menos la 3 y la 4 enteras y el principio de la 5. Profe, dijo a partir de las invasiones inglesas, incluyendo este texto, ¿verdad? ¿Cómo? Dijo a partir de las invasiones inglesas, incluyendo el texto de lo que respecta a historia constitucional.
No, ese texto desde las invasiones inglesas, no me interesa que lean toda la parte del descubrimiento, el periodo hispano y demás. Buenísimo. Disculpen si por momentos carraspeo, pero estuve con un catarro interesante estos días, me contagió mi nene. Oh, En el jardín de infantes, como de costumbre, hace estragos. y sí, es cierto. Ojalá que se recupere rápido. Esperemos, Profe. porque... Sí, Buches de bicarbonato son muy efectivos. sí. He recurrido a todo. Me falta incurrir en estupefacientes ilegales, nada más. Whisky, profe. A mí me ayudó para poder ir a trabajar porque estaba re mal también. Y el whisky me aclaró un poquito la garganta porque antes de empezar la clase parecía el Coco Basile, más o menos. Nunca falla ese. Sobre todo si es una etiqueta negra. Qué bueno es ser abogado porque se defiende uno mismo con los estupefacientes. Enseguida pedimos la inconstitucionalidad de todo. Así es. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo nuestro. Nosotros en la clase pasada dejamos con la instalación del primer triunvirato, ¿recuerdan? Habíamos visto que en diciembre de 1810, con la incorporación de los diputados del interior, se había conformado la Junta Grande. Luego del movimiento de abril de 1811, habían sido expulsados del seno de la Junta los miembros de la clase vecinal porteña, se habían incorporado representantes de las clases populares de los suburbios de Buenos Aires. Y luego de una nueva crisis que se produce en el mes de septiembre, son expulsados primero los representantes de las clases populares y luego son expulsados los diputados de las provincias y queda conformado un gobierno único con suma de poderes que representa precisamente los intereses de la clase vecinal porteña. Ese gobierno es el que nosotros conocemos como primer triunvirato o que la historiografía ha denominado como primer triunvirato. Se lo denomina triunvirato porque estaba conformado por 3 miembros, Zarratea, Chiclana y Paso. Luego la historiografía es la que le puso el nombre. En la época se conocía lisa y llanamente como el Supremo Gobierno. Y como ya les digo, el alma mater o la figura central, la figura clave de este nuevo gobierno fue su secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia. Un hombre que es el más cabal representante precisamente de los intereses de la clase vecinal porteña y que en la década de 1820 se va a convertir en el líder del Partido Unitario y será prácticamente el héroe de la historia liberal. Para nosotros ocupa el rol completamente opuesto. Para nosotros es lo más parecido a un demonio que ha arrojado la historia argentina por muchas cosas que empezaremos a desarrollar. Como les anticipé en la clase anterior, la política desplegada por el primer triunvirato significó prácticamente una vuelta de página completa con respecto a las políticas que había desarrollado la Junta Grande. Yo ya he anticipado que mientras la Junta Grande había desarrollado un atisbo de política exterior independiente, el triunvirato se ata de pies y manos a la política exterior británica, opuesta a la independencia en ese momento. Del mismo modo que la Junta Grande, con representantes de las provincias, había desarrollado una política aduanera proteccionista, tendiente precisamente a proteger los intereses de las industrias artesanales del interior, mientras que el gobierno del triunvirato, liderado por Rivadavia, adopta nuevamente una política librecambista, permitiendo que los productos importados compitan en desigualdad en cuanto a los precios con respecto a los productos locales. Y que también había cortado con ese atisbo de de gobierno autonómico de las provincias, reimplantando la ordenanza de intendentes de Carlos III. Mientras que la Junta Grande había dictado aquel célebre decreto de juntas provinciales y subordinadas, ahora, de la mano del triunvirato y Rivadavia, volvemos a el centralismo Borbón. Volvemos a una ordenanza de los tiempos de los Borbones. Esto en cuanto a la política desarrollada por el primer triunvirato.
En este sentido, cabe destacar que el triunvirato también se va a dar su propio estatuto de gobierno, es lo que se conoció como el Estatuto Provisional de noviembre de 1811, que estableció básicamente cómo funcionaba el triunvirato, que algunas perlitas para que vean lo que fue Rivadavia. En caso de ausencia de alguno de los triunviros, esto es para ilustrar, no se los voy a tomar, ni mucho menos, pero para que vayan viendo algunos personajes. Este estatuto estableció que en caso de ausencia de alguno de los triunviros, quien lo reemplazaba era el secretario de gobierno. ¿Quién era el secretario de gobierno? Bernardino Rivadavia. Y además establecía que los secretarios eran inamovibles. Es decir, que el maestro redactó un reglamento por el cual era inamovible. Esto para que vean quién fue Rivadavia. La otra cuestión que tenemos que marcar de este primer triunvirato es que, en cierto modo, nosotros sostenemos que la política desarrollada por el primer triunvirato significó una verdadera rendición de la revolución y que la revolución va a cambiar de manos, que las banderas revolucionarias que a partir de este momento los gobiernos de Buenos Aires dejarán caer van a ser levantadas por el glorioso pueblo de la provincia oriental. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque quería destacar que en este sentido, en octubre de 1811, cuando ya estaba instalado el triunvirato, se va a firmar lo que se conoció como el armisticio con el virrey Elío. Cuando yo desarrollé los focos contrarrevolucionarios en la clase anterior, vimos que uno de los focos que se había mantenido leales a España había sido ni más ni menos que Montevideo, y que el Consejo de Regencia había designado como virrey del Río de la Plata a Francisco Javier de Elío, quien obviamente no pudo desembarcar en Buenos Aires, sino que lo hizo en la capital oriental. Y rápidamente Elío le había declarado la guerra a la Junta de Buenos Aires. Pues bien, ya promediando 1811, quien se encuentra incómodo con esta situación es nada más ni nada menos quien marcaba la política no solamente exterior británica para esta zona, sino también quien en cierto modo dirigía la política exterior brasileña y ahora también la del triunvirato. Me refiero al embajador inglés en Río de Janeiro, el almirante Sidney Smythe, más conocido mundialmente como Lord Stamford. Lord Stamford, como representante de la corona británica ante la corte de Río de Janeiro, es quien marcará el ritmo de la política británica en el Río de la Plata, pero también quien va a digitar la política exterior del Imperio Portugués y la política exterior del triunvirato. Y en este sentido, recuerden que yo les marqué en la clase anterior por qué Inglaterra en este momento histórico se encuentra contraria a la independencia rioplatense. Recuerden ustedes que Inglaterra y España son aliadas en la guerra contra Napoleón. Por lo tanto, los ingleses no pueden permitir o admitir la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas. Y en este sentido, Stamford lo que pide es que haya paz en el Río de la Plata, que culmine este estado de guerra entre el gobierno del triunvirato y el gobierno de Elío. Como consecuencia de ello, siguiendo las directivas de la política exterior británica, siguiendo las directivas de Lord Stamford, entonces el triunvirato firma el 20 de octubre de 1811 este armisticio. Un armisticio, en la jerga del derecho bélico, es un precario cese de hostilidades. Dejamos de combatirnos por un momento. Y este armisticio, entre otras de las cuestiones que están allí puestas, marca que el gobierno del triunvirato va a reconocer los derechos de Fernando VII y la autoridad del virrey Elío sobre toda la banda oriental y el sur de la actual provincia de Entre Ríos. Es decir, el gobierno del triunvirato entregaba parte del territorio argentino a la jurisdicción del virrey Elío. Y a su vez, el gobierno del triunvirato se comprometía a enviar representantes a las cortes españolas reunidas en Cádiz
y a apoyar los esfuerzos bélicos españoles contra el invasor francés. Es decir, el triunvirato no solamente se ataba de pies y manos a la política exterior británica, sino que además entregaba parte del territorio nacional a un gobierno enemigo. Reconocía la jurisdicción del virrey nombrado por el Consejo de Regencia Español sobre toda la banda oriental, que era provincia integrante del territorio argentino, porque esto tiene que quedar claro. Uruguay es un invento inglés, como lo veremos en la década del 20. Uruguay, o la provincia oriental, era parte integrante del territorio argentino. Uruguay era una provincia argentina. En efecto, Artigas lo diría con todas las letras en su testamento político: argentino, nacido en la provincia oriental. La provincia oriental era parte integrante del territorio argentino. Y esta provincia oriental era entregada artera y alevosamente por el gobierno del triunvirato. En esta concepción, en esta visión de patria chica que tendrán los gobiernos de clase, de estos gobiernos que responden a la clase vecinal porteña, y que luego serán política que será heredada por el partido unitario, que será heredada por el mitrismo, que será heredada por los gobiernos conservadores, que será heredada por la década infame en 1930, y podemos llegar hasta nuestros días con esa enumeración. Ese concepto de patria chica, que se la quede lío a la provincia oriental. A esta gente lo único que le importó toda su vida fueron las 20 manzanas de Buenos Aires, o las 60 manzanas de Buenos Aires, o los 100 barrios porteños, como diría un cantor de tango. Pero para ellos la patria se reducía a ello. Y no es casualidad entonces que se desprendan así, sin más, de una provincia argentina. Obviamente, esto generó una conmoción política del otro lado del Río de la Plata, principalmente con las milicias populares acaudilladas por José Gervasio de Artigas, que habían combatido hasta ese momento contra los españoles. Porque Artigas y el pueblo de la campaña oriental, quien nunca había reconocido a Elío y que apoyaba a los gobiernos de Buenos Aires, de repente se ve traicionada y se ve entregada por el gobierno porteño. Y estos eran sabedores de que los españoles no les iban a perdonar haberse alzado en armas contra ellos. Temían por su propia seguridad individual. Esto generó que en la jerga de la época, principalmente en las clases populares orientales, este armisticio se lo conociera como la redota, un juego de letras para enmascarar la palabra derrota, así lo consideraban los orientales, una derrota lo que había hecho el triunvirato, y deciden exiliarse. Se produce el éxodo del pueblo oriental. Todo el pueblo oriental comienza a marchar, siguiendo a su líder Artigas, del otro lado de la línea, al norte de la provincia de Entre Ríos. En consecuencia, reitero, con la firma de este armisticio, el triunvirato ha dejado de caer las banderas de la revolución, ha dejado caer toda visión independentista, y será el pueblo oriental ahora, caudillado por Artigas, quien levante las viejas banderas revolucionarias y tenga una interpretación inclusive muy particular de la misma. Ahora vamos a ver por qué. Recuerden, porque veo que algunos sacan fotitos de la pantalla, que lo tienen cargado en el Classroom, el PowerPoint, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo terminó sus días el triunvirato. La política desarrollada por el triunvirato generó más enemigos que amigos, sobre todo puertas para adentro. La confianza en el triunvirato comienza a erosionarse cuando Rivadavia convoca una asamblea para el mes de abril de 1812. La asamblea, que estaba formada por los amigos de Rivadavia, ¿no? Convocó una asamblea, ¿quién puso? A los amigotes, vos o diputados, armen una asamblea. Y esta asamblea comete el error de declararse soberana, es decir, que no reconoce ninguna autoridad política por encima suya. Con lo cual esto a Rivadavia no le gustó ni medio y disolvió la asamblea en 2 minutos. Es bastante democrático el hombre. Pero lo cierto es que esto también genera algunas cuestiones, porque en el mes de febrero de 1812, frente a las barrancas del Paraná,
el general Manuel Belgrano había enarbolado por primera vez el pabellón patrio. Por primera vez la celeste y blanca había flameado como signo identificativo del país ante el resto de las naciones del mundo. Y el triunvirato vio esto como un acto subversivo, como un acto terrible. ¿Cómo vas a enarbolar la bandera? A ver si se enojan los españoles, a ver si se enojan los ingleses, a ver quién se enoja. Y lo retaron a Belgrano, por no decir otra cosa. En muy duros términos lo amonestan a Belgrano por la osadía de haber enarbolado por primera vez el pabellón patrio. Y obviamente, por los sectores que estaban con la independencia, esto no es bien visto. Y el triunvirato siguió acumulando amigos. Sobre todo también cuando en el mes de septiembre, nuevamente, los españoles invaden el actual territorio argentino desde el norte. Recuerden que habíamos perdido el Alto Perú luego de la batalla de Huaqui en 1811, y ahora directamente deciden invadir las provincias del norte. Ya Belgrano en el mes de agosto había emprendido el célebre éxodo jujeño, dejando tierra arrasada a la actual provincia de Jujuy para que no encontraran nada allí los españoles. Se había acantonado en la ciudadela de Tucumán, en la plaza fuerte por él creada, allí en la capital, en San Miguel de Tucumán, y pide instrucciones al triunvirato, qué hacer. Y la instrucción de Rivadavia es: retroceda hasta Córdoba, entréguenle el norte a los españoles. Venga hasta Córdoba y se pone ahí, así defendemos la capital. Nuevamente lo mismo, le importa poco a este gobierno qué pasa con Salta, qué pasa con Jujuy, qué pasa con Tucumán. Baje hasta Córdoba, que es lo más admisible, y que se arreglen. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Belgrano decide no acatar las órdenes del triunvirato. Belgrano, desobedeciendo las órdenes del triunvirato, triunfa en el mes de septiembre de 1812 en la célebre batalla de Tucumán, con lo cual el prestigio del triunvirato se encontraba por el piso. A esto hay que agregarle que desde el mes de abril de 1812 estaban actuando dos grupos políticos en Buenos Aires que habían comenzado a desarrollar una idea opuesta al gobierno. Una era la Sociedad Patriótica, encabezada por Bernardo de Monteagudo, que si bien era un grupo de la clase vecinal porteña, tenía claramente consustanciación con la idea independentista, estaba en favor de la independencia. Y por otro lado, un grupo que nucleó a viejos oficiales del ejército español nacidos en territorio rioplatense, que deciden darse de baja del ejército español para venir a pelear por la independencia de su tierra. En abril de 1812, en efecto, llegaban al país, entre otros, Carlos María de Alvear, el barón de Holberg, Martiniano Chilavert, José Matías Zapiola, y un hasta entonces desconocido coronel de caballería llamado José de San Martín. Este grupo conformó lo que se conoció como la Logia Lautaro y rápidamente comienza a actuar políticamente en contra del triunvirato. Por lo tanto, llegamos al mes de octubre de 1812 y las cosas van de la siguiente manera. Hay dos grupos políticos que se oponen al triunvirato. Las clases populares están en contra del triunvirato por la política antiindependentista. Y a esto se suma que estaba desintegrado el triunvirato porque había renunciado uno de los triunviros, había que elegir uno nuevo. Y esta ocasión es la que genera que el 8 de octubre de 1812 se produzca un golpe de Estado. Este grupo de oficiales que yo les mencioné recién había venido, luego de pasar, como era costumbre en la época, por Londres. En efecto, si ustedes se recuerdan que yo en el trabajo práctico les hago una pregunta: ¿qué centro internacional se había convertido prácticamente en un centro revolucionario? Pues bien, las logias masónicas que operaban desde Londres eran en la cual se nucleaban los patriotas americanos cuando volvían de Europa, previo a llegar a América. No es casualidad que formaran una logia también en el Río de la Plata. Precisamente, estos grupos, la Sociedad Patriótica, la Logia Lautaro y otros sectores, están decididos a terminar con el gobierno autoritario de Rivadavia, con el gobierno centralista de Rivadavia, y dispuestos a llevar a cabo una política en favor de la independencia.
Y en efecto, el 8 de octubre de 1812 se produce el golpe de Estado. San Martín moviliza al recientemente creado Regimiento de Granaderos a Caballo, el coronel Ortiz de Ocampo moviliza a los arribeños, también, yo le digo Plaza de Mayo, era la Plaza de la Victoria en ese momento, es la actual Plaza de Mayo. Si esa plaza hablara todas las cosas que nos podría contar y decir, ¿no? Bien, y este movimiento, apoyado también por la sociedad patriótica, destituye entonces al primer triunvirato. Y este movimiento golpista que se produce en octubre tiene claramente dos objetivos bien definidos: declarar la independencia y sancionar una constitución que organice el Estado revolucionario. Con esos objetivos se produce el golpe de Estado del 8 de octubre de 1812. Ahora bien, hemos volteado al primer triunvirato. ¿Quién lo reemplazará? Vale decir que producto de este movimiento es que Rivadavia se va a convertir en el más acérrimo enemigo de San Martín desde este momento. Rivadavia jamás le perdonó al Libertador haber participado en el movimiento que lo eyectó del gobierno en octubre de 1812. Ahora bien, producto de este golpe de Estado, entonces surgirá el segundo triunvirato, como lo denominó la historiografía. ¿Y cómo estuvo conformado el segundo triunvirato? Por Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo? ¿Juan José Paso no era miembro del primer triunvirato? Sí. Vieron que cuando yo les dije, si no se acuerdan de algo, de algún nombre, de alguna asamblea, tiren Paso que la van a pegar. Es así. Sí, profe. Vamos a ser también honestos intelectualmente con Juan José Paso. Juan José Paso, cuando vio lo que era el primer triunvirato y cuando vio lo que era Rivadavia, renunció prácticamente a los pocos meses. En 1811 ya Juan José Paso había renunciado. Y este gobierno surge de una manera muy curiosa, porque como en las jornadas de 1810, las tropas marchan a la plaza y le exigen al Cabildo la destitución del gobierno. Y el Cabildo dice, bueno, perfecto, ya está, listo, fue el primer triunvirato, ¿y a quién quieren que pongamos? San Martín diría, nosotros no estamos para elegir gobiernos, eso le corresponde a ustedes. Y el Cabildo dice, ¿y a quién ponemos? Y bueno, digan no a quién quieren que pongamos. Y no, nosotros no estamos para elegir, pero cuidadito con lo que eligen, ¿eh? Encima nos amenazaban. Y el Cabildo dice, ¿qué hacemos? Bueno, agarraron una lista de personas y la hicieron pasar por los que estaban acantonados allí en la Plaza de la Victoria, y había que poner un 0 y una raya al costadito, y los que tuvieran más 0 y más rayas iban a conformar el nuevo gobierno. Los tres tipos que tenían más cruces y más rayas serían el nuevo gobierno. Y así es como llega este segundo triunvirato. El que más rayitas y ceros tuvo fue Rodríguez Peña, el que salió segundo fue Álvarez Jonte. No es casualidad tampoco estos dos. Uno respondía a la Sociedad Patriótica y Rodríguez Peña al grupo de la Logia Lautaro. Rodríguez Peña además vinculado al comercio británico. En efecto, su hermano Saturnino era espía inglés y había sido quien había permitido la fuga del general Beresford. El general Beresford había sido el general que encabezó la primera invasión inglesa. Estaba preso y el hermano de Rodríguez Peña fue el que permitió que se fugara. Antes permitían que se fugaran los enemigos, ahora fugan dólares. Cambiaron los tiempos, pero algo fugan siempre. ¿Y Paso, cómo llegó Paso? Paso era un fenómeno. Eran muchos hermanos, los Pasos, que se juntaban, tenían una panadería, además del buffet profesional de Juan José, y Paso los mandó a los hermanos a hacer campaña ahí a la plaza. Los usó a los hermanos de punteros políticos, hicieron lobby y así llegó don Juan José al segundo triunvirato. Así surge el segundo triunvirato. Cabe destacar que veremos que Paso tuvo una actuación muy patriótica en esta. Porque vamos a ver algo. Este gobierno, como de costumbre, llega con un objetivo y una vez que se asienta en el poder, ¿cumple lo que prometió? No, ¿para qué? Hará todo lo contrario. Como ya les digo, este gobierno llega con un objetivo particular: independencia y constitución. Y para ello, el 24 de octubre de 1812,
dicta un decreto por el cual se convoca a una Asamblea General Constituyente a reunirse a partir del mes de enero de 1813 en la ciudad de Buenos Aires. El decreto de convocatoria estableció que iban a estar representados allí 4 diputados por la capital, 2 diputados por cada capital de provincia y 1 diputado por cada ciudad con cabildo. ¿Y para qué la convocatoria de la Asamblea? Reitero, para declarar la independencia y sancionar una constitución. Y esta Asamblea estaría presidida por quien ya claramente se había convertido en el hombre fuerte de la política de Buenos Aires. Era precisamente quien había presidido la Logia Lautaro, el jefe de la Logia Lautaro, uno de estos militares que había vuelto al país en abril de 1812, me refiero a la figura de Carlos María de Alvear. Y aquí empezará la participación de los Alvear en la política argentina. Van produciendo las elecciones de los diputados, y la Asamblea comenzará a funcionar el 31 de enero de 1813. Y su primer acto será declararse soberana. Es decir, no reconoce ninguna entidad política por encima suya. Parecía que empezábamos bien. Parecía. Siempre todo es tentativo y todo potencial acá. Parecía. Ahora, cuando hablamos de la Asamblea, ustedes no piensen en asambleas grandes o numerosas como el actual Congreso de la Nación. Para que se den una idea, fíjense el mapa que allí les pongo, los territorios que se encontraban representados son los que figuran en un celeste claro allí. Las provincias altoperuanas, Salta, Tucumán, Córdoba, las provincias cuyanas, Santa Fe, Buenos Aires, y paremos de contar. Eso era el país en 1813. Parte del Alto Perú estaba tomado por los españoles, ya hemos visto lo que había ocurrido también con la provincia oriental, hemos visto también que el Paraguay no reconocía a los gobiernos de Buenos Aires, es decir, era una representación acotada la de la Asamblea. Y rápidamente comienzan a generarse 2 tendencias políticas en el seno de la Asamblea. ¿Esto por qué lo digo? Para explicar por qué el gobierno y la Asamblea surgieron para una cosa, para un objetivo político, y luego terminan haciendo todo lo contrario. Uno de los sectores que anidaría en el seno de esta Asamblea era ni más ni menos que el sector liderado por Carlos María de Alvear, el presidente de la Asamblea. Y como yo les dije, la mayoría de estos oficiales que habían retornado al país y que se nucleaban en la Logia Lautaro, claramente estaban influenciados por la política exterior británica. No es casualidad que llegaran al Río de la Plata desde España vía Londres. Y en este sentido, Alvear va a alinear políticamente al triunvirato y a la Asamblea con la política exterior británica. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Si Inglaterra es aliada de España en la guerra contra Francia o en la guerra contra Napoleón, para hacerlo más gráfico, ¿puede Inglaterra permitir la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas? ¿Puede permitir que colonias insurrectas se levanten contra su aliado español? Obviamente que no. Por lo tanto, toda política independentista apoyada por la política por los ingleses es una quimera, o es una mentira, mejor dicho. Inglaterra no podía permitir que las colonias de su aliada se independizaran. Y en consecuencia, si la política de Alvear es atarse de pies y manos a la política exterior británica, esa política será contraria a la independencia. Y esto explicará por qué la Asamblea no declaró la independencia. Porque este grupo conducido por Alvear es quien tendrá la mayoría en la Asamblea. Y a su vez también este grupo tendrá una visión claramente autoritaria políticamente, antiliberal, y netamente centralista, y obviamente de la mano de su majestad británica una política económica librecambista. Es decir,
Lo que se había producido era cambiar para que nada cambie, porque fíjense, política contraria a la independencia, visión autoritaria y centralista, visión librecambista, es la misma política que había desarrollado el primer triunvirato. Cambian las figuritas, porque esto es lo que tienen estos sectores. Cuando alguien se vuelve muy impopular, le sueltan la mano, es el chivo expiatorio, se reagrupan, vuelven e insisten con lo mismo. Entregaron a Rivadavia en el 12, esperaron un tiempo que se calmaran las cosas y volvieron a aplicar la misma política. El otro grupo que se generaría allí en el seno de la Asamblea era el grupo liderado desde afuera, porque San Martín no fue diputado, precisamente por el general San Martín. Reitero, San Martín no fue diputado a la Asamblea, ni tenía cargo alguno en el gobierno, pero sí es cierto que San Martín rápidamente, luego de tomar el mando del regimiento de granaderos a caballo, comenzará a idear su plan continental para llevar la libertad a Chile y luego también al Perú. Por lo tanto, el general San Martín sí claramente está consustanciado con el ideal independentista. Y esto lo llevará a romper políticamente con sus viejos amigos. En efecto, San Martín, que pertenecía a la logia Lautaro, no puede renunciar a la misma porque el juramento masónico se lo impide, pero claramente se dormirá en la jerga masónica y comenzará a desarrollar su propia visión política, completamente contraria a aquel grupo con el cual había llegado en 1812. Y reitero, San Martín claramente quiere la independencia y comienza a organizar al ejército para esa política independentista. Pero a su vez también San Martín tiene el apoyo de muchas provincias que están consustanciadas también con el ideal independentista, principalmente las provincias cuyanas. No es casualidad que precisamente en 1814 San Martín sea designado gobernador intendente de Cuyo. Ahora bien, como estaban dadas las cosas, hay dos políticas entonces. Un grupo liderado por Alvear y otro grupo liderado por San Martín. El grupo de Alvear no quiere la independencia y el de San Martín sí. Ahora, los números ¿cómo estaban? Parejos. El problema será, ¿qué ocurre con los diputados de la provincia oriental? Más o menos con lo que hemos venido viendo de Artigas hasta ahora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los diputados artiguistas u orientales estarían a favor o en contra de la independencia? En contra, profe, porque ellos estaban apoyando a lo que era España, ¿no? No entendiste nada de lo que dije hasta hace un rato. Si dije que Artigas abandonó su provincia y se exilió del otro lado de la línea del armisticio. Y acabo de decir que las banderas de la revolución que habían sido abandonadas por los gobiernos de Buenos Aires son retomados por el pueblo oriental. Ujú. Bueno, Artigas fue el más ferviente defensor de la independencia en el Río de la Plata. Artigas desde el minuto cero estuvo con la independencia. Y ahí está el problema. La incorporación de los diputados orientales a la Asamblea hubiese generado que se aliaran con el grupo de San Martín y le hubiesen dado a este grupo la mayoría para poder declarar la independencia. Reitero, la incorporación de los diputados orientales a la Asamblea hubiese generado que se formara una mayoría entre el grupo artiguista y el grupo de San Martín y tener la independencia en 1813. Esto explica por qué, como veremos ahora, los diputados orientales fueron rechazados. El alvearismo, temiendo quedarse en minoría, no aceptó a los diputados orientales. Y ahora tenemos que ver precisamente qué recepción tuvo la Asamblea del 13 en territorio oriental. Está por cortarse, nos conectamos enseguida. Porque